un documental que invita a la reflexión, sugiere que Jesucristo, un predicador judío y líder religioso que se convirtió en la figura central del cristianismo, era un monje budista. El documental indica que Jesús no fue crucificado y que pasó décadas viajando y finalmente fue enterrado después de su muerte en el santuario de Rozabal ubicado en Srinagar, Cachemira, basándose principalmente en los enormes agujeros en la vida de Jesús, entre las edades de 13 y 29 años. La investigación sugiere que la razón por la que no hay un registro bíblico del paradero de Jesús es que fue muy influenciado por el budismo. Un documental emitido por la BBC indica que Jesucristo no fue crucificado y que era un monje budista. El intrigante documental plantea innumerables preguntas que muchos se han negado a responder. Como se señala en el documental, la historia del cristianismo presenta el nombre más famoso de la historia, así como el evento más famoso de la historia, la crucifixión. Para algunos, o incluso para muchos, verdaderos creyentes, el hecho de que Jesús fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo puede considerarse como una verdad definitiva. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han cuestionado estos hechos. ¿Moriría un hombre, Jesús, después de solo 6 horas en la cruz? ¿Y qué ocurrió realmente en el sepulcro? ¿Y si Jesús no ascendió al cielo? Entonces, ¿a dónde fue la figura central del cristianismo? Muchos autores corren el riesgo de socavar toda la idea detrás del cristianismo y son extremadamente controvertidas. La parte más crucial de la historia detrás de Jesucristo, que todos los cristianos creen fielmente, es la idea de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, la resurrección. La historia principal del corazón del cristianismo. En pocas palabras, el documental cuestiona la vida de Jesús y hace numerosas preguntas controvertidas. ¿La vida? ¿Fue Jesús excomulgado y huyó a los Himalayas? Según el documental, Jesús pasó años enseñando en varias ciudades santas distantes como Jagannath, Rajagriha y Benares, y que finalmente huyó a los Himalayas, donde continuó sus estudios de budismo. Muchos autores, entre ellos un erudito alemán llamado Holger Kersten, escribieron sobre Jesús y su vida, sugiriendo que se había establecido en Sindh, entre los arios. El documental transmitido por la BBC sugiere que Jesús huyó y escapó de la muerte a Afganistán con varios colonos judíos. Las historias locales parecen confirmar la teoría que sugiere que Jesús pasó años en el valle de Cachemira y permaneció allí hasta que murió a la edad de 80 años. Los años perdidos de Jesús, o años oscuros, se refieren al periodo no documentado entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio según el Nuevo Testamento. Los evangelios relatan el nacimiento de Jesús y el posterior viaje a Egipto para escapar de la furia de Herodes. Hay una referencia general a María y al joven Jesús que vivían en Nazaret, 2 y 23, Mateo, Lucas 2, 39-40. También hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua cuando Jesús tenía 12 años. Sin embargo, después de esto, hay una brecha en la historia que abarca 18 años en la vida de Cristo, de 12 a 30 años. Aparte de la alusión genérica de que Jesús estaba avanzando en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y del hombre, la Biblia no dice nada más acerca de la vida de Jesús durante este periodo de tiempo. Una suposición común entre los cristianos es que Jesús simplemente vivió en Nazaret durante ese periodo. Curiosamente, los autores Gruber y Kersten también afirman que el budismo tuvo una influencia sustancial en la vida y las enseñanzas de Jesús. Los autores afirman que Jesús fue influenciado por las enseñanzas y prácticas de los terapeutas, descritos por los autores como maestros de la escuela budista Theravada que se estableció en Judea. Gruber y Kersten afirman que Jesús vivió la vida de un budista ideal y enseñó budismo a sus discípulos. Su trabajo sigue los pasos del erudito del Nuevo Testamento de Oxford Barnett Ilmanstrite, quien estableció en la década de 1930 que la enseñanza moral de Buda tiene 4 semejanzas sorprendentes con el Sermón de la Montaña, una colección de dichos y enseñanzas atribuidas a Jesús, que enfatiza su enseñanza moral que se encuentra en el Evangelio de Mateo. El sermón es la sección continua más larga de Jesús hablando que se encuentra en el Nuevo Testamento y ha sido uno de los elementos más citados de los evangelios canónicos. Muchos eruditos creen que Jesús pudo haber sido inspirado por la religión budista y que el Evangelio de Tomás y muchos textos manuscritos encontrados en Nag Hammadi reflejan esta posibilidad. Libros como The Agnostic and Beyond Beliefs, The Secret Gospel of Thomas, El agnóstico y más allá de las creencias, El Evangelio secreto de Tomás, de Elaine Pagels y de Original Jesús, El Jesús original, de Gruber y Kersten discuten estas teorías. Curiosamente, en 1887 el escritor ruso Nicholas Notovich visitó la India y el Tíbet. Declaró que en el monasterio de Emislada oyó hablar de un manuscrito sobre la vida de San Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Isa es el nombre árabe de Jesús. Su historia, junto con un texto traducido de la vida de San Isa, fue publicada en francés en 1894 con el nombre de La vida desconocida de Jesucristo,
y posteriormente traducida al inglés, alemán, español e italiano. Jesús no murió en la cruz, sino en Cachemira, a edad avanzada, de muerte natural y dejando descendencia. ¿Todo esto es cierto? Yo no digo en el libro que todo esto sea cierto. Digo que existe una documentación amplia que indica que esto sí sucedió. También digo al final del libro que al 100% no se puede demostrar y que falta muchísimos más estudios, que falta un congreso mundial realmente de especialistas en el tema que lo estudie. Y lo que hice con el libro es aportar toda la documentación que existe sobre el tema que yo he podido encontrar, porque era un tema que se desconocía y que sin embargo en Oriente se conocía, en Cachemira se conocía. Hay una secta concreta de los Ahmadiyas musulmanes, que son los disidentes del Islam, que investigan este fenómeno, esta posibilidad desde finales del siglo pasado. Y bueno, existía una documentación oculta al conocimiento occidental que me parecía interesante aportar, y es lo que hice en el libro. Dejo sentado una vez más que me importa un pimiento hablando claro si Jesús murió en la cruz o no murió en la cruz, y porque simplemente no me parece tan trascendente ni tan trágico el personaje Jesús como para que tantísimos millones de personas pues dependan de él para su felicidad personal. Simplemente, como investigador, tuve acceso a unos conocimientos, a unos textos y a unos lugares que indican que sí, que el personaje Jesús no murió en la cruz. Huyó de Tierra Santa, digamos, de Palestina, se encaminó hacia el este para reunirse con los restos de las 10 tribus perdidas de Israel, y ahí murió. Todo esto me parece suficientemente interesante para investigarlo desde un punto de vista simplemente histórico, aparte de religioso. Y como esta documentación existía, pues la aporté en un libro y ahí está. Por esto digo que a mí no me dio ningún disgusto, a pesar de amenazas que hubieron y de pataleos por ahí. Pero no, lo que sí lo siento por la gente que se ha disgustado a raíz de saber esto. Pero bueno, si el conocimiento disgusta o hace daño, y yo siempre digo, la gente que le ha hecho daño a este libro, que hay bastantes, me he enterado luego, y pues el daño no creo que se lo haya hecho yo aportándole una documentación, sino que el daño si acaso lo tenían antes por estar creyendo en algo que se ha tambaleado un poco al leer este libro. Entonces que no era tan firme esta fe que tenían. Tú realmente en tu libro propones una reunión o un congreso mundial sobre el tema de Jesús. Jesús, sí. Bien, este reto o esta propuesta no ha sido aceptada, y lo que en realidad pasó es que sí ha sido aceptada. Sí, bueno, logré celebrar se convocaron un congreso en Londres en el año 78, 2 años después del libro, 76, 78 sí creo que fue, en el Commonwealth Institute en Londres, en donde reunimos a muchísima gente de Asia, de África, de Estados Unidos, de Canadá, de aquí de España. Pero lo lamentable era que era muchísima gente musulmana. Era un congreso organizado por musulmanes, en la cual estuvieron como observadores católicos, protestantes y gentes de otras confesiones, pero como observadores. Y lo bonito habría sido que hubieran intervenido. Aparte de que era únicamente gente religiosa la que estaba asistiendo. El presidente del congreso fue Zafrullah Khan, que fue el presidente del Congreso Internacional de la Haya durante muchos años. Pero bueno, también era musulmán. O sea, lo que me quejo es que solamente era los speakers, los conferenciantes eran musulmanes, y yo, que no soy musulmán, y bueno, pero faltaban otros. Y no solamente religiosos, sino que intervinieran médicos que puedan hablar de la muerte de Jesús, que intervinieran teólogos, que intervinieran filósofos, lingüistas sobre todo, porque hay mucha parte lingüística interesante ahí, historiadores. Quiere decir que un congreso realmente de gente interesada en el tema, no solamente desde el punto de vista histórico, religioso, sino desde otros muchos puntos de vista. En realidad lo que ocurrió a raíz de la aparición de este libro y de la polémica subsiguiente es que se formaron dos grupos totalmente antagónicos. Los de los que creían que realmente lo que afirmabas tú en tu libro podía ser cierto, y los que rotundamente se oponían, y lo calificaban de superchería y lo calificaban de atentado pues a la resurrección de Cristo, a la resurrección de Jesucristo, como algo trascendente dentro del cristianismo. Y estos dos grupos me parece que jamás han intentado dialogar entre ellos. No, te voy a decir varias cosas aquí. Primero, que no me quedo ni con uno ni con otro, me quedo con el en medio, que es el que calibra que esto puede ser cierto, y lo estudia si le interesa, y si no lo deja ahí aparcado, y lo sabe, pero no se lo toma tan a la trágica. Luego, en cuanto a la resurrección,
todos estos, es que no hace falta leer el libro de Jesús vivo en Cachemira, no, ni toda la documentación que existe, es que la misma Biblia, no existe un solo párrafo en que haya un testigo presencial de la ascensión de Jesús a los cielos ni de la resurrección. Es decir, lo que hay son testigos presenciales en los textos bíblicos de que un cuerpo en carne y huesos, al cabo de 3 días, pues sale de esta tumba y se pasea por ahí con sus discípulos, come, hace vida normal y desaparece, sube a una montaña y lo pierden de vista. Pero es decir, cualquier teólogo consciente de su saber confirmará, y lo dice el diccionario de la Biblia de Herder, por ejemplo, que es una editorial suficientemente cristiana como para no dudar de lo que afirma, que no existe, literalmente, que no existe testimonio humano para la ascensión y la resurrección de Jesús. Estos son cuestiones de fe y de dogma de fe, nada más. Entonces, para un investigador, el dogma de fe no sirve. Aparte de esto, me deja una cosa que no sé cuál es. Y como vamos a seguir sobre el tema, ya te acordarás. Aquí en la portada del libro hay una foto que es la correspondiente a la supuesta tumba de Jesús en Srinagar, Cachemira. ¿Por qué no se permite abrir? Bueno, la tumba que hay en la portada está orientada de norte a sur, según la costumbre musulmana. Aquí hay un poco de historia. Según los textos que existen en Cachemira sobre la muerte de este personaje, Isa, que ellos identifican con Jesús, en el momento de morir se estiró en el suelo, de sentirse morir, se estiró en el suelo de este a oeste, según la costumbre judía, y le pidió a Tomás, que según toda esta hipótesis le acompañó hasta Srinagar para luego continuar, después de muerto Jesús, al sur de la India, donde ya enlaza con la historia conocida de Santo Tomás en la India, pidiendo a Tomás que en el momento, después de muerto, se construya sobre él un túmulo funerario.